Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en lo que fue Bitcoin a mediados de agosto de 2025. Un momento bueno de alta tensión, ¿no? Justo cuando parecía que tocaba el cielo. Sí, una época de muchísima volatilidad. Exacto. Y para guiarnos, tenemos un análisis técnico bastante detallado de Jesús Navarrete. Lo publicó en su canal de YouTube el 21 de agosto de ese año. Ajá, La idea es entender qué decían los gráficos, qué factores externos movieron el piso en esos días. Días muy movidos. exacto. Es como intentar leer esas señales, ¿no? Los movimientos bruscos, cómo interpretar esa caída después de que casi toca bueno, el análisis cita $124,533 ¿Cierto? y ver qué indicadores clave estaban ahí en juego. ¿Había pistas antes de la tormenta? Esa es la gran pregunta. A ver, pongamos un poco de contexto. Antes del 14 de agosto, Bitcoin marca ese nuevo máximo histórico, $124,533. Pero, como decías, ya había señales de cansancio, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, el precio estaba como muy apretado contra la banda de Bollinger Superior. Eso suele indicar extremos, volatilidad alta. Mm, Y también había patrones en las velas japonesas que, bueno, ya insinuaban que podía venir una corrección. y entonces, ¡pum!, llega lo que el análisis llama el error histórico, el 14 de agosto. Uf, sí. Una caída muy abrupta. El video lo atribuye a dos cosas casi al mismo tiempo. ¿Cuáles eran? Por un lado, unas declaraciones que se le atribuyeron al secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo que no comprarían Bitcoin. Claro, noticias que siempre impactan. Y casi a la par, una operación enorme, una venta y recompra de unos $800 millones. ¡800 millones! ¡Wow! Imagínate, una tormenta perfecta, como bien dices. ¿Y el panorama técnico después de eso cómo quedó? Me imagino que golpeado. Bastante. Se perdieron niveles de soporte importantes como los $118,821. Y lo crucial, según el análisis, fue que se perforó la EMA 200. La media móvil exponencial de 200 periodos, que muchos ven como esa frontera clave a largo plazo, ¿no? Exacto. Y al perderla, lo que era un piso, un soporte, Se convirtió en techo, resistencia. justamente, perder esa EMA 200 es para muchos traders una señal bajista muy significativa. Pero la cosa no paró ahí, ¿eh? Hubo más. Sí, hubo un rebote fuerte el día 18. El análisis la llama una vela inteligente, quizás alguna compra institucional aprovechando la caída. Interesante eso de vela inteligente. Y también de la EMA 50, que es otra media móvil importante, pero más de corto plazo. Y acá es donde el análisis introduce un concepto que me llamó la atención. La ley Quero. ¿De qué va eso? Es interesante, sí. Básicamente, lo que sugiere esta ley, como la llama Navarrete, es que después de una gran expansión, de un movimiento fuerte hacia afuera, el mercado tiende a contraerse. Como un resorte, digamos. Algo así. Él lo compara con ciclos anteriores de Bitcoin y se pregunta si toda esta volatilidad no sería el inicio de un ajuste más grande, quizá buscando niveles mucho más bajos, entre $70,000 y $40,000 a largo plazo. Es una perspectiva cíclica. Entendido. Bueno, y si nos paramos ya en el 21 de agosto, el día del análisis, ¿cuál era el diagnóstico? Me suena a que bastante pesimista. Totalmente. Para empezar, la vela mensual de agosto ya estaba en rojo. Indicadores diarios muy negativos. Mencionaba algo de cruces de la muerte, ¿no? Sí, múltiples cruces de la muerte, que es cuando las medias móviles de corto plazo cruzan por debajo de las de largo plazo. Otra señal bajista clásica. O sea, el panorama general era malo. Malísimo. Aunque, fíjate qué curioso, en gráficos de muy corto plazo, de 15 minutos, veía un pequeño triángulo ascendente, una figura que a veces puede anticipar rebotes. Pero la recomendación era cautela. Extrema cautela. Solo scalping. Operaciones muy rápidas para buscar ganancias mínimas y salir. Nada de mantener posiciones. El análisis también entraba en detalle sobre la situación técnica de ese día 21, ¿verdad? Decía que el precio estaba por debajo de niveles clave. Sí, niveles de autocorrección de agosto y julio, que ahora actuaban como resistencias fuertes, como un techo. Lo llamaba un máximo perfecto, difícil de superar. Y en gráficos horarios, la cosa ¿cómo pintaba? Uf, catastrófica según sus palabras. El precio y las bandas de Bollinger, todo por debajo de la EMA 200 horaria. Muy bajista en esa temporalidad.
¿Y cuál era el siguiente soporte a mirar? La EMA 200, pero diaria, que andaba por los $105,863. Parecía que el mercado iba para allá. Para ese día 21 se esperaba un rango lateral, un sideline como dicen, entre $110,435 y $115,952 más o menos. Sí, y también comentaba algo de la dinámica entre los traders minoristas y los profesionales, y cómo eso afecta los cierres de mes. Y la atención puesta en el día siguiente, el 22 de agosto. Había declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Exacto. Y ahí el análisis planteaba escenarios. Uno negativo, que si se juntaba con un posible anuncio de recesión de Moody's, podía llevar a Bitcoin a $98,000. Casi por debajo de los 100K. Sí, y un escenario positivo, bueno, quizás podría estabilizar un poco las cosas. Pero el video iba más allá, ¿no? Daba una visión a largo plazo bastante polémica, diría yo. Sí, bastante provocadora. Planteaba la posible pérdida de relevancia de Bitcoin frente a otros tokens ligados a nuevos estándares financieros como ISO 2022. Una postura fuerte, sí. Decir que Bitcoin podría volverse irrelevante. Muy fuerte. Incluso usó una analogía con la caída del precio del aluminio en su momento para predecir que el 90% de los tokens actuales podrían desaparecer. ¡Wow! Y justificaba esa predicción. No entraba en muchísima evidencia más allá de la analogía, la verdad, pero dejaba muy clara su visión personal. Él, en ese momento, se enfocaba en trading a corto plazo. Entrar y salir. No veía la inversión a largo plazo en Bitcoin. Fascinante. Este análisis nos muestra un cuadro súper complejo, ¿no? Tienes los indicadores técnicos por un lado, Claro. pero también el impacto brutal de las noticias, los movimientos de los grandes jugadores, Las ballenas, como se les dice. y estos patrones cíclicos como la ley Quero que mencionaba, todo mezclado influyendo en el precio. Y lo que más resalta, creo, es esa extrema sensibilidad del mercado que describe el análisis. Es muy reactivo. Totalmente. Y te deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto el análisis técnico puro puede realmente prever estos giros tan bruscos en un mercado que reacciona así a factores externos? O si es justamente esa imprevisibilidad, esa reacción a veces como desmedida, lo que define a Bitcoin hoy por hoy. Exacto. ¿Es un bug o es una feature, como dicen ahora? Buena pregunta. Una reflexión interesante para seguir observando de cerca cómo evoluciona todo esto. Y bueno, con eso cerramos nuestra exploración de hoy.